Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video. Recuerden que lo que ha pasado en la Champions, por cierto, hablando de Champions, ya se celebró el sorteo. ¿Y qué quieren que les diga? Para hablar un poquito, por un lado está el PSG, el Arsenal, el Real Madrid evidentemente, el Atlético de Madrid, por poner ahí un ejemplo, el Paris Saint-Germain, y por el otro lado está el Bayern, el Barcelona y un montón de equipos de Europa League. Pero bueno, ya hablaremos de esto en el otro canal. Les voy a pedir que se queden conmigo en este video porque vamos a ver unas reacciones que han dejado algunas cositas en las últimas horas y que creo que van a disfrutar muchísimo. Atención a lo de Juanma Rodríguez en contra de Javi Balboa porque me pareció absolutamente demoledor. Lo pone en su sitio por el tema de Vinicius, algo que básicamente se le viene diciendo a este señor durante muchísimo tiempo. Vamos a arrancar ya, muchachos, para no enredar mucho la cuestión. Quiero que empecemos escuchando o viendo este video de este hombre que, bueno, es reconocido antimadridista, pero siempre lo digo, no es un antimadridista de estos vinagres fastidiosos, es todo lo contrario. Trata de tomarlo con un poco de humor y, por supuesto, sin faltar el respeto. Me parece muy chévere. Gordi, No me digas cómo salió el Madrid. no venía a decirte eso. Si me venías a decir cómo salió el Madrid, no quiero saberlo. Estoy de vacaciones, no me quiero amargar. ¿Que si perdió? ¿No te gustaría festejar en tus vacaciones? ¿Perdió? No, ¿qué va a perder el Madrid? Está loco. Sos una basura. Sos una basura. Es maravilloso lo de Jero Freitas. Lleva un montón de videos hecho el pendejo. Básicamente lleva un montón de videos así de que, bueno, intentando que el Madrid le dé una alegría para él tratar de calmar sus dolores de lo que le ha generado el Madrid durante muchísimos años, ¿no? Vamos a ver esto ahora, muchachos, que también me pareció bastante chévere, que es en este caso de José Damián, en el momento en el que básicamente se enteran que el rival para el Atleti va a ser el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. La coge rival del Real Madrid. Vamos ahí. El rival del Real Madrid será el Atlético de Madrid. Tenemos derbi. Kylian Mbappé. Bien. ¿Hay derbi? ¿Hay derbi? Fantástico. Mbappé no quiere viajar. Mbappé tenía razón. O sea que el Atlético se va a jugar todo 3 partidos con el Barça y 2 con el Madrid. Por lo cual, todo lo que estamos diciendo. Tenemos la reacción de Butragueño también y la de Antonio Alonso. Antonio Alonso y Antonio Alonso y Antonio Alonso. Bueno, chicos, les quería colocar esto porque al igual que nosotros, seguramente nos fastidiará enfrentarnos a este equipo. Creo que en líneas generales al Madrid se le dan las cosas mucho mejor con equipos fuera de España que con los propios españoles, sobre todo hablando de Atlético y Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero a ver, yo quiero decir algo, no es lo mismo enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions que enfrentarse en la Liga. Y si no, pues a las pruebas me remito. Ahí está el último historial que hemos tenido. Y pues claro, me refiero obviamente o hago referencia a esto, muchachos, por lo que sencillamente se viene viviendo en el arbitraje. Y bueno, no va a ser nada sencillo para el Atleti eliminar al Real Madrid con un arbitraje normal y por supuesto con la mejoría que ha ido teniendo el equipo. Vamos a ver dos cositas de Davo Ceneice, un chico argentino streamer que la verdad es que su contenido es más que interesante. Aquí hablo un poco de Mbappé y más adelante con el siguiente clip va a hablar del Real Madrid. Más gracioso de todo esto es que hoy vieron un 0,5% de lo que es capaz de hacer Mbappé. Esto es un comienzo. Yo no creo que haya ganado el debate, ¿eh? El debate lo voy a ganar cuando Mbappé gane 4 balones de oro. No hay un jugador como Mbappé en el mundo. Cuando Mbappé está bien, es el mejor. Es la realidad. No me juro nada diciendo esto. Pero lamentablemente hay muchos burros que lo dieron por muerto por 2 meses malos. Y ahí lo tienen al Mbappé. Ahí lo tienen al nuevo Hazard. Esta es una mala temporada para Mbappé. 26 goles en febrero lleva. La mala temporada. Esta es una mala temporada para el Real Madrid. Octavo de Champions, semi de Copa del Rey y líder de la Liga Española como el Barcelona. La mala temporada del Madrid. ¿Qué es lo que pasa con Mbappé? ¿Y qué es lo que pasa con el Madrid? Mbappé, para mí, cuando llega al Madrid, era el mejor jugador del mundo. Entonces, la exigencia hacia Mbappé en juego es mucho más alta que la exigencia hacia otros jugadores. Cuando uno es revelación porque juega mejor de lo que se esperaba, otro es decepción porque no es el mejor del mundo. Si Mbappé no es el mejor jugador del mundo, fracasa para la gente. Entonces, tiene una vara tan alta que cualquier partido malo que tenga lo van a apuntar
la culpa va a ser de él. Y lo mismo pasa con el Real Madrid. Es el mejor club del mundo, es el club más grande de la historia, viene de ganar la Champions la última temporada, viene de ganar la Liga Española, en 2024 ganó 5 títulos en el año, y tiene 1, 2, 3 partidos malos, y ya es la muerte. Porque Mbappé es el mejor del mundo y el Madrid es el mejor equipo del mundo, tienen la vara tan alta que no se pueden dar el lujo de fracasar, o mejor dicho, de que le vaya un poquito mal. Pero el fracaso del Madrid son las buenas para otros equipos. Y en la mala temporada de Mbappé es el prime de tu ídolo. Entonces, bardeen a Mbappé, bardeen al Real Madrid, pero van a tropezarse con la misma piedra que se vienen tropezando hace 10, 12, 15, 120 años. Es la realidad y no descubro nada diciendo esto. ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué quieren que le diga? El peor Mbappé es mejor que el prime de tu mejor jugador. Entonces, es difícil también, ¿viste? Cuando bardean a Kiki y después Baita hace esto. Es difícil, la verdad que es difícil. A ver. Nada que añadir realmente, y es brutal, sobre todo la parte de que llevan 120 años mamando y seguramente lo que les queda, un caso muy similar con lo de Vinicius. Es bastante importante que a Vinicius se le ponga en el lugar que corresponde, y creo que Davo ha sido el ejemplo perfecto de cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Realmente Davo dice, sí, hay que colocarlo en su sitio, pero de manera correcta para poder entender pues ciertas casos, y lo de verdad no me queda mucho que añadir al respecto. La verdad es muy interesante porque es un hombre que dice las cosas tal y como son. Quiero que vamos ahora a Davo nuevamente, esta vez hablando del Madrid. Aplaudan si consiguen conmigo en el chat. Qué lindo es cuando pierde el Manchester City. Al futbolero de bien se le dibuja una sonrisa cuando ve caer al Manchester City. Hoy el Real Madrid hizo justicia. Felicitaciones, Real Madrid. Una gran victoria has tenido hoy. Estos aplausos son para lo que vendría a ser la eliminación del Manchester. Chicos, ahí está lo que les estaba comentando al respecto de Davo y lo que habla sobre el Real Madrid y el Manchester City. El Madrid definitivamente salva el fútbol cada vez que se carga a estos equipitos estados que para muchos son los salvadores del fútbol y los que iban a salvar el fútbol del Madrid, no sé qué. Y la prueba de ello es este tipo de comentarios que, bueno, son oro puro. Cristóbal, ¿qué equipo quieres que le toque al Madrid en playoff de Champions? Por favor, qué preguntita, para eso me hace grabar vídeo, para hacerme esa pregunta. ¿Quién voy a querer, hijo? El Manchester City de Guardiola, por favor, Guardiola, hazlo por nosotros, hijo, hazlo por nosotros. Todos los entrenadores quieren ser como Guardiola, que es el que ha inventado el fútbol moderno, sí, Guardiola ha inventado el fútbol moderno, claro que sí. Y Haaland lo que tiene que hacer es poner contra la pared a Mbappé y decirle a su florentinesa que se equivocó y que al que tenía que haber traído era a Haaland en vez de a Mbappé. Claro, ya, hombre, con el rollo, que es lo que tienen que hacer, y mandarlo para allá, que lo del año pasado no se repita, que lo del año pasado fue un milagro, con fenómenos paranormales, y este año tiene que ser fútbol, y el Madrid a su casa. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Esto tiene que haber quedado bastante mal parado este hombre después de este video, porque al final es una situación que causa muchísima risa, sobre todo el inventor del fútbol moderno. Pues el inventor del fútbol moderno está próximo a cumplir una década en la que ha ganado una Champions, en la que se ha gastado por el camino una cantidad de millones impensable seguramente para el 98% de la población. En ese caso es muy llamativo. Ahora, bueno, van a empezar ahí a rogarle a Simeone, y si después el Madrid clasifica van a empezar a rogarle a Arteta, que creo que es la siguiente llave. No tengo muy claro si habrá sorteo después, pero creo que el Arsenal está en la otra llave de arriba en el caso de que el Madrid pase a cuartos. No lo sé, la verdad no lo sé. Vamos a ver otra reacción, en este caso de Manquer, que no la quería dejar pasar. Siempre es muy buena, muy interesante las reacciones de Manquer. Es un poco pronto, pero yo creo que el City ha salido con ganas, ha salido bien, ¿eh? La defensa del City, de verdad, ¿qué le pasa a la defensa del City? Por favor. Bueno, mejor, ¿y el portero a dónde va? Está muy bien Mbappé. Está. Nah, pues ya está, 1-0 ya. Okay. El City tiene que marcar 2. A mí qué va, pues. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Doblete!
Qué golazo. Por favor, 5-2. Madre mía, el City, qué decadencia. ¿Quiénes habéis visto quién le ve? No son ni la sombra de lo que era. Con lo que era el City. 2-0 y va. Es un golazo. ¿A quién tumbó que lo dejó ahí en el suelo? A ver, no me jodan. Es un golazo. También, Es un golazo, es un golazo, es un golazo. Peino el suelo espatarrado. A ver, a Barriol. Hombre, mira qué meada. Vaya meada. Oh, qué bien. Qué meada. Es increíble. Es increíble. El hat-trick, por favor. Madre mía. Otro golazo. Vale, está haciendo, Qué espectáculo, está haciendo por lo que favor, le da qué la gana. espectáculo, Está papi. haciendo lo que le da la gana. ¡Qué espectáculo! Ojo que se puede. Hola. ¡Ojo, gol! ¡Fuera de juego! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, no sé si es fuera de juego o no. Bueno, chicos, ahí está una pequeña parte de lo que ha sido la reacción de Manquer y su esposa. Por cierto, creo recordar que la esposa de Manquer está embarazada. Será que ya dio a luz, pero bueno, en fin. Una pareja muy bonita realmente. Siempre es muy interesante. Y además de que Manquer no es ese tipo de culés que cae mal. A mí, la verdad, que antes me gustaba su contenido. Desde que explotó el caso Negreira, ha ido como modificando un poco su discurso, entendible seguramente. Y yo he dejado de verlo, pero tampoco ha sido nunca un culé que diga, oh, qué asco este tipo. O sea, no, jamás. Cerramos con esto de Juanma Rodríguez, que como siempre ha estado, pero brillante, muchachos. Mucha atención. Oye, yo te podría preguntar a ti lo mismo con Vinicius. ¿Por qué te cuesta tanto a ti con Vinicius? Claro, ¿por qué te cuesta a ti tanto? Vamos a empezar a pasar facturas. ¿Por qué te cuesta a ti tanto? La cara de este tipo es que, mira, les repito la cara de Javi Balboa. Cuesta tanto a ti con Vinicius? Claro. O sea, la cara es absolutamente bestial. Y ojo lo que va a responder, una respuesta de alguien que efectivamente está un poco nervioso. ¿Por qué te cuesta a ti tanto? Vamos a empezar a pasar facturas. ¿Por qué te cuesta a ti tanto darle mérito a Vinicius? Pero me cuesta. Yo te creía más inteligente para quedarte simplemente con los titulares de la gente que pone en Twitter. Yo te creía más inteligente. Yo creo que Yo te creía más inteligente. Es penoso que intente cuestionar su inteligencia por decirle algo que es una realidad y que se da cuenta absolutamente todo el mundo. Inteligente es decirme a mí que me cuesta. Entiendo pero si que yo he cuando venido aquí a decir que cuando vienes Mbappé al es muy programa, bueno. aparte de hablar y soltar tu speech, también escuchas a los demás. Entonces, cuando yo hago una explicación futbolística y digo lo que pienso de Vinicius, yo justifico que a mí, personalmente, me gusta más Mbappé. Pero eso no quiere decir... También porque pero me eso no gusta quiere, más pero Vinicius. eso no quiere decir Y a mí- que Vinicius no sea un pedazo de futbolista como me parece a mí. Ahora, Lo firmo. que cuando Vinicius ha hecho un partidazo, yo he venido aquí y he dicho, Vinicius se ha salido y ha sido el mejor. Ahora... A ver. Que me ha dicho que Vinicius se ha salido, ha sido el mejor. Yo pues no lo recuerdo. Tal vez estoy juzgándolo mal, pero yo honestamente es que no recuerdo que eso haya sucedido. Yo no le recuerdo decir que Vinicius es el mejor futbolista del mundo actualmente. No lo hablo en el momento, sino lo que ha pasado en los últimos meses, tal vez el último año y medio. No se ha salido a decir eso, pues básicamente para mí no. Pero bueno, chicos, que siga viviendo en su mundo de fantasía y que cada día el madridismo le tenga más cogida a la matrícula. Y no para que lo vayan a acosar y a faltarle el respeto, sencillamente a reírnos de él y de que entienda que ya nadie se cree, absolutamente nadie, el cuento del madridismo de Javi Balboa. Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Quiero saber sus opiniones allá en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.